de la cual la Biblia, sin ninguna declaraciones doctrinales, sería la única regla de fe y el único nombre sería cristiana. Bueno, su propósito estaba bien, pero ya hablamos de la importancia de las confesiones. Todos podemos aquí leer la Biblia separadamente y cada quien entender un poquito diferente. Entonces, por eso las confesiones fueron con personas tan sabias, tan cuidadosas y por tanto tiempo estudiando cada versículo y llegando al resumen que nos lleva a ordenar nuestro entendimiento. Ya dije yo, la confesión no reemplaza la palabra de Dios, la organiza para entender y para estar de acuerdo. Si uno pretende estudiar, y esto lo voy a decir con mucho respeto y con el cuidado, espero que me lo aprecien. Si uno pretende estudiar la palabra de Dios, y yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, no, yo ya estoy estudiando más. Bueno, estudian por su cuenta, le prenden un poquito a la tele, le ven un poquito al internet y van un poquito a las clases de la iglesia. En la iglesia les dicen una cosa, en el internet otras, y el pastor en la tele dice otra cosa. ¿Qué está faltando? No, el Espíritu Santo yo creo que está en él, solo que está escuchando opiniones diferentes, no tiene una línea doctrinal. A esto, ¿saben cómo se le llama? A un entendimiento confesional. A eso lo llamamos confesional. Quien va a un seminario y en el seminario le dice uno, bueno, ¿y este seminario cómo se llama? Es un seminario universal. ¡Wow! De todos los entendimientos. Tú puedes creer como tú quieras. Entonces, pues, tenemos unos libros que son ciertamente muy buenos de los metodistas, otros muy buenos de no sé quién, otros no. Entonces, muchas veces leemos frases de diferentes escritores cristianos y decimos, híjole, ya sea un poquito, pues sabemos un poquito de todo, pero son entendimientos diferentes. Es muy importante que nuestra educación sea ¿qué acabo de decir? Confesional, ¿sí? De una confesión, que nos mantengamos en una sola línea, porque si no, al rato vamos a estar diciendo contradicciones, nos vamos a estar contradiciendo, como esto del joven que les digo en la tienda, que el Señor los arrebate si ellos quieren. ¿Verdad? Vamos a estar diciendo cosas que no concuerdan. ¿Sí, Lupita? Sí. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí. Muy bien, Lupita, gracias, sí. Sí, bueno, lo que yo digo es que habría que tener cuidado y que no cada quien crea lo que quiera, ¿no? Que lo consulte y por eso estoy pretendiendo que llevamos todos una misma línea. Bien, vamos a ver acerca de los unitarios, ¿sí? Fíjense que los unitarios, ellos hablan de la esencia de Cristo como un humano, de su entendimiento como humano, y no le dan la importancia de deidad que tiene. Fíjense, dice aquí, ellos enfatizan la naturaleza humana de Cristo, niegan la deidad o divinidad de Jesucristo, y no consideran al Espíritu Santo como una persona, sino como una influencia. Afirman el ser y la unidad de Dios, pero no la Trinidad o los tres personas en un Dios. Por lo general se oponen a la doctrina calvinista de la predestinación, creyendo como los metodistas en el libre albedrío. Consideran que la Biblia no es una autoridad de fe y una conducta, sino una valiosa colección literaria. Wow. Entonces, pues no hay que andar con los unitarios. Pero, ¿saben qué es lo que pasa de veras? Muchas iglesias tienen proyectos enormes de caridad. Pueden ustedes ver a los unitarios llevando comida en África o cantando Viva la gente en todas las naciones. Y dicen, oh, ¡qué bien! Ellos están mejor que nosotros, más activos que nosotros. Hay que tener cuidado siempre. Que nos llamen la atención a partir de esta clase o un poco más. ¿Que estos qué son? ¿Por qué unitarios? No, es que traen una cruz y dicen Cristo. Pues no me basta.
A mí no me basta porque no sé qué están pensando. ¿Sí? Es lo que pasa después. Por eso se permite que haya dirigentes homosexuales y ellos lo defienden. Todos somos iguales. Dios ya nos perdonó, déjalo. Wow. ¿Sí? Al fin y al cabo, como dicen aquí, la Biblia no es la autoridad de Dios. Wow. Hay que ver qué es lo que piensan, hay que ver en qué están. La ciencia cristiana, no sé si han oído hablar de esto, yo creo que sí. Vamos a leerlo todo. Sí, sí. Sí, sí, hay muchos que se parecen. Los testigos de Jehová, los cuáqueros que habíamos dicho y los unitarios se parecen, sí, en algunas cosas. Ok, la iglesia de la ciencia cristiana o de Cristo científica se basa en las enseñanzas de la señora Maria Baker Glover Eddy. Ella empezó a anunciar sus principios en 1867. Organizó a sus seguidores como una iglesia en Boston en 1879, con ella misma como pastor. Ya empezamos mal, ¿verdad? ¿Que ya empezamos chueco? Pues sí. Sus miembros eran pocos en número, pero aumentaron a miles, adorando en un magnífico edificio que se conoce como la Iglesia Madre, ejerciendo dominio sobre todas las iglesias y sociedades de la denominación. La señora Eddy murió en 1910 y no dejó sucesor, pero sus enseñanzas están incorporadas en un volumen llamado Ciencia y Salud. Las diferentes iglesias de la ciencia cristiana no tienen pastores, sino que en vez de esto, en cada iglesia, el primer lector, que se cambia de vez en cuando, se ocupa de los servicios. Sus doctrinas las divulgan conferenciantes nombrados por la Iglesia Madre. Prácticamente es un sistema de sanar la enfermedad de la mente y el cuerpo, que enseñan que toda causa y efecto es mental y que el pecado, la enfermedad y la muerte se destruirán mediante el entendimiento cabal del principio divino de Jesús en enseñar y sanar. La cifra de miembros no está al alcance. El manual de la iglesia prohíbe contar a la gente e informar tales estadísticas para la publicación. Pues son secta, ¿verdad? Son secta. Entonces la palabra de Dios no es temor a Dios, ni obediencia, ni reverencia, ni adoración. Es un servicio para ti, para tu sanidad espiritual y corporal, pero no hay que rendir ninguna reverencia y puede hablar, bueno, el que se le asigne cada semana. Wow, está terrible. Pero esas iglesias han tenido mucha ramificación. Estamos hablando de los principios, estamos hablando, acuérdense, 800, 900, por allá. Actualmente se ha multiplicado. Ahora, antes de terminar, les digo esto. Esos son las ramas y los orígenes. Entendamos que en la actualidad no cualquier metodista va a ensamblar o a encuadrar en lo que acabo de decir. No cualquier bautista va a hacer exactamente esto. ¿Por qué? Porque ha habido mucha diversificación y porque ellos quieren seguir cada quien su camino. Entonces las iglesias se separan, ¿sí? De tantos puntos de la confesión, de tantos puntos de fe, no aceptamos 2 o 3, nos vamos. Y divide. ¿Quién divide? El enemigo divide. La humanidad divide. Cada vez que Dios limpia y le da al hombre, porque el Señor limpia su iglesia y le da al hombre la dirección, aquí está la dirección de mi iglesia, tómala, ¿verdad? Tú eres el mayordomo de mis bienes, tómalos, tú eres el que debes dirigir, y el hombre hace un relajo, ¿verdad? Entonces nuestra tendencia no es a conservar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos quema la palabra de Dios, nos disuelve, nos duele. ¿Cómo voy yo a revisar a mi iglesia si a mí mismo me están revisando? ¿Cómo voy a dar un paso sin fallar? ¿Cómo voy a ser responsable de 100 personas? Es difícil, muy difícil gobernar una iglesia, y muy fácil que nos critiquen si estamos bien o estamos mal. Entonces los líderes, dirigentes, pastores, están bajo una presión tremenda. Ah, aquel no lo castigaste, aquel no le llamaste la atención, mira tu vida, mírale al otro, mira aquel. Entonces es una presión tremenda. El hombre falla. Entonces estamos siempre en tendencia a desorganizar. Y Dios viene y nos limpia y otra vez volvemos a dividir. Y eso es lo que pasa siempre. Entonces no hay iglesia pura, pero tenemos que entender que si están hablando de que creen en Dios, creen en Jesucristo, creen en la Trinidad, son nuestros hermanos probablemente.
Hay que estudiar un poquito, ver de qué se trata y a ver si me conviene, a ver si no me conviene. Cuando vean un maestro en la televisión, no a todos le crean, tengan mucho cuidado. ¿Ok? Leo esto para terminar. Dice, la Iglesia ha sido confrontada a posturas difíciles ante las más importantes guerras y ante muchos otros conflictos como revoluciones y legislaciones, sin complacer a la mayoría del mundo por su falta de carácter y muy cuestionable forma de actuar. No sé si ustedes recuerden, el movimiento nazi fue un gran problema para la Iglesia católica en su momento, porque ellos albergaron bienes y recibieron, se vendieron con los alemanes, y las demás iglesias también se callaron porque había que respetar. ¿Quién se iba a poner contra ellos? Pues nadie. Era difícil el carácter de la Iglesia. Sin embargo, pues la Iglesia tuvo un error tremendo. En la actualidad, las iglesias se doblan a lo que diga el mundo. No le voy a recalcar a las mujeres porque tengo mi amor y mi respeto por ellas, pero sí digo, una cosa es que se le otorguen los derechos civiles a todas las mujeres y otra cosa es que sea a ellas a quien se les da el poder del mundo. Y en la actualidad estamos viendo una balanza totalmente desordenada. Y si los homosexuales se levantan con una bandera de arcoíris y al mismo tiempo quieren abrazar causas sociales comunes, porque hay organismos que lo hacen, se abrazan a la discriminación racial, a otra cosa, entonces se abanderan con ellos, ¿no? Y hacen luchas contra el cáncer y están ahí involucrados. Y la Iglesia debe permanecer recta, pero a veces la Iglesia se dobla. Es doloroso, la Iglesia se dobla a lo que dice el gobierno, el mundo. Es lo que estamos viendo aquí. La Iglesia pasa por todo eso y se fragmenta y surgen denominaciones. Y eso es grave. Bien, los dejo con esto para que lo lean. Espero que les haya aportado. Es un resumen de resumen. Es muy poquito, pero pasaríamos tanto y no terminaría con la Iglesia, la historia de la Iglesia, la cual no termina aún porque la historia de la Iglesia la estamos haciendo cada día, ¿verdad? Nosotros. Algún día, tal vez ya fuera de este tema, me gustaría tener las denominaciones actuales, estudiarlas y al menos ver en qué creen ellos más concretamente, porque eso es parte de hace 2 siglos, ¿no? Entonces, podríamos hacer un repaso si a ustedes les conviene, y creo que voy a dar una clase de libre albedrío, aunque tenga mucho roce para todos nosotros, pero creo que es importante. Bien, pastor, sí. Sí. Muy bien. Bueno, gracias. Si no hay más comentarios, vamos a cerrar entonces. Sí, les agradezco. Bueno, vamos a orar.